En temas en que se trata del universo, de la vida, del hombre, tenemos que hablar desde un punto de vista múltiple. Hablamos desde el punto de vista de la astronomía, de la física, de la biología y también desde puntos de vista de la filosofía y de la teología. Porque todos estos modos de conocer son parciales. Vemos la realidad desde un punto de vista o de otro, pero no podemos, con una única metodología, cubrir todos esos puntos de vista. Primeramente porque la ciencia solo debe hablar de aquello que se puede experimentar, nada más. Y en cambio la filosofía no necesita un laboratorio para hacer experimentos, y la teología tampoco. Pero si yo quiero explicar algo completamente, no me basta con lo que me dice un físico o un químico. Supongamos, por ejemplo, que un arqueólogo abre una tumba y encuentra un objeto extraño, no sabe qué será, se lo entrega a un químico. Y el químico le dice, pues es una aleación de cobre y estaño, tiene un 5% de estaño y un poquito de antimonio, pero casi todo lo demás es cobre. Bueno, se lo da a un físico, pues tiene tantos gramos de masa y tiene tanta dureza y tiene tanta densidad y mide aproximadamente tantos milímetros en su dimensión máxima y tal. Bien, pero ¿qué quiere saber el arqueólogo? ¿Qué sería? ¿Para qué lo habrán hecho? Mucho más importante que saber cuánto cobre y cuánto estaño y cuánto antimonio hay, es decir, ¿cuál sería la razón de hacer esto con esta forma rara, con esta composición? ¿Puede decir eso alguien usando un aparato de laboratorio? No. De modo que lo más importante para entender un objeto, que es saber para qué es, no me lo puede dar ni la física ni la química. Tengo que hacer una serie de raciocinios filosóficos para explicar que este objeto tiene una serie de propiedades que solo son inteligibles si se usó para esto o para esto otro. Bien, algo parecido debemos decir con respecto al universo. No me basta que me digan cuántas toneladas de masa hay en el universo, ni cuántas fuerzas tiene, ni cuándo comenzó, a qué temperatura. Yo quisiera saber si el universo tiene alguna finalidad o no, si tiene algún sentido o no. Y lo mismo de la vida humana. Y de las obras humanas es obvio que uno no se siente satisfecho analizando la composición de las páginas de un libro, químicamente o físicamente. Hay ahí algo nuevo, hay información, hay belleza, no se explica por ninguna medida física. Por último, uno llega a un momento en que ni siquiera las preguntas filosóficas dan una razón suficiente de por qué existe el ser humano en un universo que además va a llegar a destruirse. Entonces necesitamos una respuesta teológica. Y todo esto, cuando se explica así, es obvio. Y sin embargo, mucha gente sigue volviendo a una especie de mantra que se repite a lo largo de los años. Es que la ciencia y la teología se oponen. Es que la Iglesia siempre se ha opuesto a la ciencia. Y vean ustedes lo que le ocurrió al pobre Galileo, etcétera, etcétera. Y a mí me han dicho que en una encuesta entre universitarios alemanes, no eran gente por lo tanto sin formación, llegaban a un 70% los que pensaban que Galileo había sido torturado por la Inquisición y casi un 50% afirmaban que había muerto en la hoguera. ¿Qué ocurrió en realidad? Si pensamos ahora en lo que ocurría hace 5 siglos, 6 siglos,
tenemos que darnos cuenta de algo que mucha gente no sabe o no le han dicho. No había física, no había química, no había verdadera astronomía en el sentido que hoy llamamos astronomía a entender lo que ocurre en el universo. Lo único que había era el deseo de calcular posiciones de los astros, dando por supuesto algo que les parecía a ellos muy lógico, aunque ahora nos hace sonreír. Daban por supuesto que como los astros son entidades de un orden superior, celestial, que tenían que ser perfectos en todo. ¿Y cuál es la figura perfecta? La esfera. Entonces todos los astros tenían que ser esferas. ¿Y cuál es la trayectoria perfecta? El círculo. Tienen que moverse en círculos. ¿Y todo ello por qué? Pues porque son perfectos. Y nada más. ¿Y alrededor de qué se tienen que mover? Ah, da igual. ¿Pueden moverse alrededor de la Tierra? ¿Por qué no? ¿Pueden moverse alrededor del Sol? Pues también. ¿Cuál de las dos cosas es verdad? Pues da igual. Usamos la hipótesis que en cualquier momento nos parece es más fácil de usar para obtener los cálculos adecuados. Mucha gente cree que se suponía que como el hombre es tan importante en teología, pues entonces la Tierra tenía que ser el centro del universo. No era por eso por lo que se había dicho. Un astrónomo egipcio de la cultura griega ya instalada en Egipto, 2 siglos antes de Cristo, que se llamaba Aristarco, propuso que el Sol era el centro del movimiento de los planetas. De modo que no hubo que esperar a Copérnico ni a Galileo para eso. 2 siglos antes de Cristo ya los decía un griego y no lo decía por razones teológicas. Lo decía porque pensaba que era un astro que posiblemente ocuparía un centro por ser el más importante de todos los astros visibles a simple vista. ¿Por qué no se aceptó lo que dijo? Porque no cuadraba con lo que se observa. Pues bien, viene Copérnico y propone una vez más que la Tierra sea el centro. ¿Podía él demostrarlo? No. ¿Tenía una razón de que la Tierra vaya alrededor del Sol? Tampoco. Entonces llega Galileo y dice, pues es mejor decir que la Tierra va alrededor del Sol porque el Sol es más importante. Pues muy bien. Si quiere hacer los cálculos con esa hipótesis, nadie le molesta. Pero deje en paz a los teólogos y no les diga cómo tienen que cambiar el interpretar la Escritura por esa hipótesis. ¿Estuvo en la cárcel Galileo? Nunca. Cuando estuvo en Roma, estuvo como huésped en la casa de un cardenal. Le torturaron, nadie le tocó nunca un pelo. ¿Cuál fue el castigo por no cumplir su promesa de enseñar la teoría como una hipótesis? Que se fuese a su casa y dijese unas oraciones cada día. Murió con bendición papal, profesándose hijo de la Iglesia fiel y asistido por una hija religiosa. De modo que el caso de Galileo es bastante menos truculento de lo que se lee muchas veces en periódicos y revistas. Es una pena que él fuese condenado, aunque fuese solo a eso, porque él tenía razón de que la Biblia no nos enseña astronomía. Pero también tenían razón los teólogos para decir que él no podía demostrar que la Tierra va alrededor del Sol y por lo tanto, mientras no pudiese demostrarlo, que los dejase en paz.
con sus interpretaciones de la Escritura.